Hablaremos hoy, ya que estamos en la China, de los incendios en la ciudad de Hangzhou, una de las ciudades más grandes que ha existido en la China y en cualquier lado. Fue capital del Imperio Chino en el momento en que Marco Polo llegó. Claro que ya los chinos no estaban en el poder, porque los que se habían hecho con él eran mongoles, pero a Marco Polo le parecieron chinos. Claro. Era una ciudad de más de 1 millón de habitantes, ¿no? ¿En qué año habrá llegado Marco Polo? Yo calculo 1290, pero 1280 calculo. Más, calculo 1279. Pero eso de puro maniático que Y en soy. aquel momento 1 millón de habitantes Y era No había ninguna ciudad en el mundo Claro. que tuviera. era más que Era San Bernardo. Sí. Sí, casi más que San Bernardo. La mayoría de las viviendas, debo decirle para desengañarlo, estaban hechas de madera y bambú, lo cual en una ciudad de 1 millón de habitantes ya produce un panorama más parecido al bosque que a la ciudad. Las calles eran muy estrechas y laberínticas, con las viviendas casi pegadas unas a otras, como suele ocurrir en cualquier ciudad. Por eso, cuando había un incendio, y aquí viene la cosa, era muy difícil apagarlo, pues se propagaba de un modo espantoso. Bien. La frecuencia de los incendios era notable, y los historiadores siempre hacían notar ese fenómeno cada vez que escribían sobre Hangzhou. Los cronistas que visitaron la ciudad y que incluso volvieron muchas veces a ella, decían que cada vez que volvían a Hangzhou se encontraban con una ciudad diferente. Esto me parece extraordinario. Ocurría que las mudanzas, las nuevas construcciones, las medidas que se iban aplicando para luchar contra el fuego, hacían que la ciudad cambiara de aspecto no todos los años, todos los días. Y claro, si vos ponés que vos venías siempre en septiembre y no la reconocías la ciudad. Porque Cambiaba mucho. se había incendiado y habían construido otra. Y tan rápido como la incendiaban, ya que eran de bambú las casas, y muy humildes, había un incendio hoy, a los 5 días ya estaba de nuevo la otra ciudad distinta. Pero tiene gracia esta idea para la construcción de un relato, por ejemplo, el relato de una ciudad que cambia de un modo muy rápido, que se va sustituyendo a sí misma día tras día. Está bien, no importa, no importa. Después lo ponemos. En algunas ciudades chinas ocurría lo mismo, ¿no? El tema de en algunas otras, quiero decir. Se salvaban solamente las ciudades que tenían grandes avenidas que las atravesaban o que delimitaban los barrios o los distritos. Con esas avenidas los incendios quedaban limitados. En Kaifeng, que era capital de los Song en el norte, los incendios también eran graves. La población era muy densa, exceptuando la gran vía imperial que conducía desde la puerta sur del palacio a una de las puertas de las murallas exteriores. No había ninguna otra avenida espaciosa que impidiera la propagación. Entonces cada vez que había un incendio se quemaba media ciudad. Media ciudad, muy bien. ¿De qué lado fue? Media ciudad. Allí apareció la primera organización destinada a la lucha contra el fuego. Seguramente se refieren a la China, ya que en Roma en la Roma clásica había, en época de Augusto, unos bomberos que incluso utilizaban bombas. Utilizaban una especie de autobombas y bombas. Ajá. Primero la bomba. ¿Quién inventó la bomba? ¿Cómo trabaja una bomba? Sí, la bomba que va, hay como 2 cilindros. Bueno, si tuvieran un lápiz explicaba cuál es el principio de la bomba, pero ya existía en aquel momento. Entonces montaban la bomba de agua sobre una rueda, la empujaban y escupía para arriba con presión. Claro, lo mismo que hacen ahora. Claro. Lo que pasa es que la presión que tiene ahora las bombas de bomberos te llegan al 10º piso, y aquí apenas si llegaban al 2º piso. Ya más allá del 3er piso te quemabas. Pero había edificios altos en Roma. Altos quiere decir 4 o 5 pisos. Y no por ser edificios públicos, sino justamente cuando más alto era un edificio,
más míseros eran sus habitantes. Se trataba de edificios de departamentos que ya había 1000 años antes en Tiro. En Tiro era una ciudad, especialmente la que se llamaba Nueva Tiro, una ciudad fenicia, una de las 3 ciudades fenicias, Biblos, Sidón, Tiro, ¿no? En Tiro había una isla que estaba apenas separada de la costa, y después hicieron como un puente, después se fue amontonando tanta basura que ya no fue más isla, se unió al continente. Y ahí, allá, calculo yo, en el siglo XII, XIII antes de Cristo, había una actividad en épocas del Segundo Imperio de los egipcios, una época donde por esa zona andaban los hititas, los egipcios, incluso los cretomicénicos, todos pueblos muy navegantes y muy comerciantes. Y Tiro era algo muy parecido a una gran metrópoli actual, y tenía edificios altos. Ahora cuentan que los edificios no estaban ocupados por personas pudientes, sino justamente eran edificios que ocupaban pequeños mercaderes, gentes que tenían trabajos más bien humildes, que se amontonaban y se hacinaban en aquellos lugares, ¿no? Hay información contradictoria acerca de cómo eran los edificios. Algunos dicen que se parecían al zigurat, es decir, cada piso era un cacho más chico que el anterior. ¿Y tendrían un concepto piramidal? No tanto por un concepto piramidal, sino para que no se le venga todo abajo, claro, como hace uno con las pilas de naipes, ¿no? Pero otros decían, yo creo menos en esto, porque esta fue una idea posterior, que estaban un poco inclinados para afuera, y esto es más medieval, para poder tirar las aguas menores a la calle, ¿no? El tipo sacaba una escupidera por la ventana y la tiraba si claro, la inclinación del edificio favorece esa maniobra. O sea, 2 ideas opuestas, porque estamos hablando de 2 ideas opuestas, claro. Cada vez más chico, claro, en forma de pirámide, y la otra, exagerando, podríamos decir en forma de pirámide invertida, cada vez más grande, o en todo caso con una inclinación. Quiero decir que entonces la idea de los bomberos no era china, y era muy anterior al año 1132. Claro. Además serían muy frecuentes los incendios porque permanentemente se utilizaba el fuego, digo, para iluminar, para cocinar, para claro, todo. Para todo. Mucho. Claro, y el material también. En el Egipto caso de no, Cancheu, claro, mucho más que en Roma. Claro. Pero en Roma también, no crea que en Roma eran todos edificios de como piedra, los que han quedado. Claro. No eran todos el Coliseo Romano y al lado el Foro, en fin. No, habría casas de madera, naturalmente. Pero Augusto había formado un cuerpo de bomberos al que nadie quería pertenecer porque los tipos se quemaban fuleros, ¿no? Y entonces, como en las naves de Colón, ponía, no sé si preso, pero sí gente que quería salir de alguna situación difícil. Tipos que tenían cuentas con la justicia o que estaban deudas muy grandes, entonces iban ahí y algo le perdonaba. Bien, pero volvamos aquí a Cancheu. En Cancheu imitaron la organización de bomberos que tenían en Caifón, la capital del norte, y tenían unos bomberos. En el año 1132 el fuego asoló Caifón, la otra capital, 4 veces. Al año siguiente 5 veces. Dichos incendios se desplegaban con tremenda voracidad y destruían alrededor de 3 kilómetros cuadrados por hora. ¿Por hora? Por hora. Los afectados estaban autorizados para acampar en los monasterios budistas de la zona, que no se quemaban, desde luego. Cuando el fuego se apagaba, la venta de bambú, esteras y madera quedaba exenta de impuestos, por lo que rápidamente se levantaban nuevas casas que se volvían a incendiar al poco tiempo. Esa era la vida allí, incendiarse, construir, incendiarse, construir. Allá por el 1137, cuando Cancheu padeció un incendio, fueron destruidas 30.000 viviendas. Entonces se resolvió imitar la organización de Caifón. En los barrios más poblados pusieron torres de inspección.
Había 10 en total. Si aparecía el humo en algún lado, los soldados de guardia anunciaban el comienzo del incendio, alzando banderas y prendiendo faroles, con lo cual era peor el remedio que la enfermedad. La ciudad se dividió en sectores. Eran 14 en el interior de las murallas y 8 en extramuros. Se formó un ejército en el primer cuerpo dedicado con exclusividad al problema del fuego. Llamémosle bomberos, ¿no? Eran 2.800 hombres con sus correspondientes baldes. Tenían también sogas, banderas, hachas, sierras, faroles, qué sé yo, de todo. Se los reconocía porque andaban por la calle con un balde colgando de la espalda. Y todo decía, ahí va un bombero. El equipo de bomberos, las cuadrillas, no estaban solas cuando el incendio se declaraba. Una parte de las tropas acantonadas en Hancheu se movilizaba al instante. Entre los 2.800 hombres destinados a prevenir incendios, había algunos que se encargaban de la vigilancia. Se reunían en refugios que se ubicaban cada 300 metros y vigilaban. No, cada un minuto informaban, no hay ningún incendio. Escribe Marco Polo. Una parte de los guardias patrullaba las calles para verificar que no se hicieran fogatas. Escribe Marco Polo, un asiento más veneciano. Ni que prendieran luces en horas no permitidas. Si una vivienda era sorprendida en falta, le hacían una marca en la puerta y a la mañana siguiente el propietario debía presentarse ante los magistrados. Si el tipo no presentaba una excusa válida, como por ejemplo, me olvidé, era condenado. Ahora, esto perjudicaba muchísimo a los habitantes de Hancheu, puesto que su vida nocturna, que había sido siempre muy intensa, empezó a aflojar. Todos los establecimientos que antes se mantenían abiertos toda la noche, bailongo, casas de tolerancia, perengundines, claro, tabernas, etc., baños públicos, empezaron a padecer mucho. Y no había ni siquiera en Hancheu alumbrado público para no provocar incendios. Ordenaron apagar todos los faroles. Y quienes caminaban por la noche debían hacerse acompañar por algún hombre de la cuadrilla que tenía faroles aprobados por el emperador, que los aprobaba uno por uno. Incluso las familias ricas alquilaban casas caras. ¿Y cuáles eran las casas más caras? Al costado del río. ¿Para qué? Para poder apagar el fuego rápidamente en caso de incendio. Bien. Así la vida de la ciudad se menoscababa ante el peligro del incendio. Y como tantos de nosotros, eran menos felices solo para no incendiarse. Tan grande era el miedo que hubo que el propio emperador prohibió a la gente que se aterrorizara. Difícil. El que estaba aterrorizado, que iba detenido, era un delito. Efectivamente, prohibido aterrorizarse. Especialmente al oír historias de incendios o al comunicarse el inicio de uno. O sea, empezó un incendio y todo, como yo en la Pelopincho. La administración debía también impedir los robos, puesto que los ladrones encontraban momentos favorables durante la diáspora que se desataba luego del incendio, de cada incendio. A tales hombres, a tales ladrones, se les llamaba los seguidores del fuego. Y se les penaba con la muerte, se les penaba. Un gran número de supersticiones cundieron por temor al fuego. Se creía, por ejemplo, que cuando una ballena encallaba en los bancos de arena del río Sequián, seguro que un incendio se desataría inmediatamente. Si el emperador estaba de mal humor, también era augurio de incendio. El vuelo de los pájaros contra el viento, el rapto de muchachas hermosas en manos de enamorados no correspondidos, todo eso producía incendio. Era fácil augurar incendios ahí. Sí, y además acertabas casi siempre, porque como había incendios... Te lo dije. Claro, pasaba algo y ahora vas a ver que seguro hay un incendio. Sí. Cuando una sociedad vive amenazada por algún mal posible, por ejemplo un incendio, hay que tener mucho cuidado de quienes de modo falaz e interesado hacen correr el rumor de que determinados hechos producen incendios. Claro. Así que hay que estar muy atentos
para diferenciar lo que produce incendios de los que no lo produce y también lo que es un incendio de lo que no es un incendio. Había una comisión de funcionarios que ante lo que parecía un incendio lo examinaban y se pronunciaban. Esto es un incendio, esto no lo es. Pero se expedían rápidamente. Se expedían rápidamente, incluso a veces antes de que terminara de incendiarse completamente la propiedad cuestionada. Esto es todo lo que tenemos que decir acerca de los incendios en Cancheu, que nos remite también a una forma de vida de las ciudades antiguas, de las ciudades medievales y aún de las ciudades hasta hace unos 2 siglos, que es la continua aparición de incendios, continuamente, y la posibilidad de que algún incendio terminara con toda la ciudad, como ocurrió en Londres, por ejemplo. Pero como dice usted, por los artefactos que todos dependían del fuego, por unas formas de construcción y por unos materiales también, distintas cuestiones que hacían que los incendios fueran 100 veces más frecuentes en aquellas ciudades que en estas que hoy conocemos. Así que hemos ido a la discoteca y hemos contado esta historia, esta circunstancia al discotecario, que se indignó, aunque no supo explicar bien por qué. Sí. Mostró inmediatamente un matafuego que extrajo del bolsillo interior de la americana, un hacha y una manguera. Bombero voluntario, seguramente. Y una manguera. No, diciendo que la radio estaba preparada ante cualquier incendio. Incluso dijo, y sacando una antorcha del bolsillo de atrás del pantalón, incendió la discoteca. No sin antes darnos un disco, ya que le hablábamos nosotros de incendios famosos, el incendio de Roma por Nerón, los reiterados incendios de Cancheu, el incendio de Londres en el siglo XVII, etcétera, etcétera. Y este hombre dijo, a mí déjame mi barrio. Sí. Aseguró que en el barrio de él no había incendios y que de todo modo cuando los había, las cosas que se incendiaban eran tan deleznables que todos lo tomaban como una buena noticia. Escucharemos entonces A mí déjame mi barrio, un tango realizado en ocasión de uno de los tantos incendios de Cancheu,